Vale, chicos, pues os traigo hoy la cuenta de fondeo, la empresa de fondeo definitiva para todos aquellos que queréis tomaros el day trading en serio y sobre todo con una visión largoplacista. Entonces, chicos, hoy en día no es ningún secreto que las empresas de fondeo, las cuentas de fondeo, en ningún momento estáis gestionando capital real, ni un solo euro. Es todo ficticio. Entonces, como es todo ficticio, con cualquier empresa de fondeo, incluso FTMO, que es la más reputada y la más conocida, existe el conflicto de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? Básicamente significa que si a vosotros os va bien, a la empresa de fondeo le va mal. Las empresas de fondeo no quieren tener traders rentables porque como en ningún momento estáis gestionando capital real, vuestras operaciones no se ejecutan en el mercado real. Entonces, cuando vosotros generáis dinero y solicitáis un retiro a vuestra cuenta de fondeo, realmente le estáis generando una pérdida a esa empresa de fondeo. Entonces, el modelo de las cuentas de fondeo, todo el mundo sabe cuál es. Hay muchas más personas que se apuntan a los exámenes que traders rentables, por lo cual, mientras siga siendo así, van a poder pagar a los pocos traders rentables que tienen con todas las personas que no paran de pagar exámenes de fondeo. Este es el modelo de las cuentas de fondeo. Y precisamente como existe este conflicto de interés, las cuentas de fondeo pues os ponen todas estas reglas absurdas de que no podéis conectaros desde diferentes IPs, de que si en una operación generas más de un 2% no te la cuento, que si operas cuando se ha publicado una noticia tampoco te lo cuento, que si quieres retirar 5.000 pero la mayoría de los 5.000 lo has hecho en una sola operación tampoco te lo cuento. Entonces, todas estas reglas que a priori parecen absurdas y son absurdas, precisamente surgen por esto, porque no estáis gestionando capital real y existe este conflicto de interés. Bien, pues aquí os traigo el primer broker regulado y reputado que entra en el mundo de las cuentas de fondeo, ofreciendo un punto de vista completamente diferente y, como os digo, es la cuenta perfecta para todos aquellos que queréis tomaros el day trading en serio y con una visión largoplacista. Y esto, chicos, es mi opinión. Esto no está ni sponsorizado ni nada, ni os voy a dar un link, ni un código de descuento, ni nada por el estilo, ¿vale? Es decir, no me pagan por decir lo que estoy diciendo y, chicos, esto es únicamente mi opinión. Entonces, vamos en pantalla que os lo enseño. Bien, chicos, pues esto es Axi Select, ¿vale? Aquí tenéis el broker, que es un broker completamente regulado y súper reputado, que ahora hablaremos sobre las regulaciones que tiene este broker. Y Axi, que Axi es el broker, pues hace unos años ya lanzó el programa de Axi Select, que sería como la cuenta de fondeo de Axi. Y cuando vosotros creáis una cuenta por primera vez en Axi y depositáis dinero, fijaros, yo aquí he creado una cuenta para MetaTrader 4, ¿vale? En la cual he depositado $10.000 reales y automáticamente me han otorgado una cuenta diferente, fijaros el login cómo es diferente, que esta sería mi cuenta de Axi Select. Y ahora os voy a explicar exactamente cómo funciona todo esto, ¿vale? Entonces, punto número 1 y antes de entrar en detalle. ¿Por qué es importante que un broker regulado y reputado entre y ofrezca la primera cuenta de fondeo de un broker regulado? Bien, pues porque las empresas de fondeo como FTMO, Notorial y demás, como vosotros no estáis gestionando capital real en ningún momento, pues esas empresas no están sujetas a ningún tipo de regulación estrictas, ¿vale? Ahora bien, los brokers como Axi son brokers que están sujetos a regulaciones estrictas. ¿Y a qué me refiero con sujetos a regulaciones estrictas? Bien, pues os voy a hacer un breve resumen de qué son las regulaciones y para qué sirven, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirven las regulaciones? Bien, el papel del regulador es moderar la relación entre el broker y el cliente, es decir, nosotros, ¿vale? Principalmente, la principal función de las agencias reguladoras es asegurar nuestros fondos, los fondos de los clientes, y principalmente comprobar que los fondos que nosotros depositamos en nuestras cuentas de trading se encuentren en cuentas separadas a la cuenta bancaria de la empresa del broker. ¿Por qué? Porque si el broker como empresa entra en bancarrota, pues los fondos de los clientes siempre están asegurados y están a salvo, ¿vale? También las agencias reguladoras se encargan de que los brokers pues tengan un seguro en el caso de que los brokers no puedan devolver el dinero que vosotros habéis depositado, pues siempre va a haber un seguro que garantiza como mínimo hasta $100.000, ¿vale? Normalmente en Europa y en Estados Unidos pues cubren hasta $100.000 las agencias regulatorias, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Pero existen numerosos tipos de agencias regulatorias. Existen agencias regulatorias mucho más estrictas y agencias regulatorias menos estrictas. La más estricta de todas es la FCA, el Financial Conduct Authority, que básicamente es la de Inglaterra, la de Reino Unido, ¿vale? Es la más conocida, la más reputada y la más estricta. Entonces, cuando vosotros veis un broker que está regulado por la FCA,
podéis estar tranquilos que ese broker, ya os digo yo, que cumple con todas las normativas y todas las due diligence que le hacen y absolutamente todo, ¿vale? Pero luego, a modo de curiosidad, pues aquí os he puesto algunas también bastante conocidas y reputadas, como la CFTC en Estados Unidos, la CISEC en Chipre, la ASIC en Australia y la IFCC en Belice. ¿Vale? Entonces, chicos, estos son nombres de algunas agencias reguladoras medianamente conocidas y reputadas. No voy a entrar en detalle a hablar sobre las regulaciones y demás. De momento, lo único que tenéis que saber es esto, ¿vale? Y fijaros, si vamos a esta página de aquí, que esto es para analizar brokers, y buscamos aquí el broker de Axi, ¿vale? Ponemos Axi, le damos a buscar. Fijaros, aquí lo tenemos, hacemos clic. ¿Vale? Y fijaros lo que nos dice. Nos dice ya que la puntuación sobre 10 es muy alta, fijaros, es un 8,27 sobre 10. ¿Vale? Licencias, fijaros, casi un 10, tiene todas las licencias. El regulador es muy alto, el negocio es muy alto, el software es muy bueno, casi un 10. Control del riesgo, bueno, aquí han puesto un 0 porque lógicamente esto depende de nosotros, porque cada trader tomará las decisiones que quiera. Pero fijaros la cantidad de licencias y regulaciones que tiene el broker de Axi. Si venimos aquí, fijaros, dispone de la regulación FCA, que es la que hemos mencionado, la más estricta de todas, la ASIC en Australia, la CISEC de la Unión Europea, incluso una agencia regulatoria de los Emiratos Árabes, pero esta no sé si es seria o si no es seria. Pero bueno, fijaros, dispone de la regulación CISEC, de la FCA y de la ASIC. De hecho, si hacéis clic aquí, aquí tenéis el certificado de la FCA y si queréis podéis entrar a la web de la FCA y comprobar que efectivamente está regulado porque aquí tenéis el número de regulación, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante y que todos los traders tenemos que echarle un vistazo cuando estamos buscando un broker para depositar dinero real. Bien, pues como podéis ver, Axi es uno de estos brokers, es un broker reputado, conocido y encima cumple con numerosas regulaciones bastante estrictas. Entonces, tenemos de repente un broker regulado reputado ofreciendo cuentas de fondeo, la Axi Select. Entonces, vamos a ver cómo se diferencia esta empresa de fondeo, esta cuenta de fondeo, del resto de cuentas de fondeo normales y corrientes como FTMO, Notorial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo sabe cómo funcionan las empresas de fondeo de FTMO, Notorial. Os piden un 10% de rentabilidad o un 8% de rentabilidad con un mínimo de 4 o 5 operaciones y ya está. Y si habéis conseguido eso sin perder un 5% de drawdown diario, ya habéis aprobado. Bien. Pues chicos, una cuenta de FTMO la podéis aprobar en una semana si tenéis mucha chiripa, pero eso no significa que seáis unos traders consistentes y rentables a largo plazo. Y Axi aquí lo que propone es un enfoque diferente. Fijaros, Axi es un programa único de asignación de capital diseñado específicamente para ayudarle a tener éxito como trader profesional. Le ofrece un apoyo financiero excepcional hasta $1 millón, ¿vale? Fijaros, bajamos un poco. Encuentre su ventaja en la puntuación Edge Score. Bueno, os van a otorgar una puntuación que le van a llamar la puntuación Edge Score, ¿vale? Como FTMO, que tiene el Consistency Score, que básicamente es una puntuación que os dan de consistencia, pues Axi tiene una nota similar que le llaman Edge Score, ¿no? Que ahora hablaremos sobre ello y ahora entenderéis a qué pinta todo esto aquí. Entonces, la puntuación Edge Score es una media ponderada de 3 componentes medibles de la negociación del trader, es decir, miden la habilidad, el riesgo y la consistencia. Básicamente van a medir que seáis consistentes con vuestro riesgo, que siempre operéis con el mismo lotaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo afiliarme a Axi Select? Bueno, dicen afiliarse, pero básicamente se refieren a entrar en el programa, ¿vale? Afiliarse a Axi Select es muy rápido y sencillo, y lo es, ¿vale? Os lo digo yo de experiencia porque justo estoy empezando a probarlo precisamente para daros mi feedback. Entonces, para poner en marcha su puntuación Edge, los clientes primero deberán realizar 20 operaciones cerradas y alcanzar una puntuación Edge Score al menos de 50 sobre 100. Y depositar un mínimo de $500 para acceder a las 6 etapas progresivas. Es decir, este examen de fondeo, que no es un examen como tal, pero básicamente todo este proceso está dividido en 6 etapas. La etapa semilla, la etapa incubación, la aceleración, la Pro 500 y la Pro M, que cuando llegáis a la Pro M pues es cuando ya os dan $1 millón para que operéis con ella. Y ahora vais a entender todo esto. Seguimos bajando, esto nos lo podemos saltar. Fijaros, ¿por qué los traders se unen a Axi Select? Afiliación 100% gratuita. Cuando dicen 100% gratuita significa que no tenéis que pagar pagar para un examen, como por ejemplo sí que hay que hacer en FTMO, Notorial y demás, ¿vale? Lo único que hay que hacer es que tenéis que depositar un poco de dinero en una cuenta de trading vuestra, ¿vale? No es para el broker, sino que eso es vuestro, no es un gasto, ¿vale?
sin gastos, ni inscripciones, ni cargos adicionales, etcétera, etcétera. Mejora sus operaciones con análisis y una puntuación Edge Score personalizada, negocie con capital de Axie y obtenga hasta un 90% de ganancias que genere. Esto está muy bien, ¿vale? Es decir, que si llegáis a que os fondeen con $1 millón, pues os van a pagar hasta el 90% de lo que generáis, ¿vale? Y eso, chicos, es una locura. Conéctese con traders profesionales en una sala de negociación en línea exclusiva. Este es un pequeño punto negativo que no mucha gente está hablando, pero ahora al final del vídeo os lo explicaré. Entonces, fijaros, las 6 etapas del éxito. Fijaros, como podéis ver, hay 6 etapas. Todo el mundo va a empezar por la etapa semilla, ¿vale? Y luego iréis pasando de la etapa semilla a la incubación, a la aceleración, a la Pro 500 y a la Pro M, ¿vale? Entonces, lo único que tendréis que hacer en el broker de Axie, cuando vosotros creéis vuestra primera cuenta, que yo, fijaros, aquí la tengo, automáticamente os van a dar una cuenta secundaria que es la de Axie Select, que es una cuenta completamente secundaria, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que tendréis que hacer es depositar $500 a esta cuenta de Axie Select, que repito, eso no es un gasto, lo estáis depositando para hacer trading con esa cuenta, y os van a pedir que obtengáis como mínimo una puntuación Edge de 50 sobre 100, ¿vale? Y ellos os van a prestar 5.000, ¿vale? A partir de aquí, lo único que tenéis que hacer son operaciones, ¿vale? Es decir, tenéis que hacer 20 operaciones para pasar a la etapa incubación, ¿vale? El apalancamiento es de un 1 a 100, no es ninguna locura, pero es muy aceptable, y lo que os dicen es, oye, no pierdas más de un 10%. Eso es todo lo que os piden. Si habéis hecho las 20 operaciones manteniendo la puntuación Edge por encima de 50, luego, si disponéis en esta misma cuenta, habéis aumentado los 500 a 1.000 o depositáis otros 500, entonces ya entraríais en la etapa de incubación. Y aquí os van a prestar $20.000, ¿vale? Y lo mismo, vais a tener que hacer 40 operaciones manteniendo un 10% de pérdidas. Fijaros que aquí no está ni el 5% de drawdown diario, el 10% como el resto de cuentas de fondeo. No, aquí directamente os dicen, oye, mientras no me pierdas un 10% en drawdown, yo estoy feliz, ¿vale? Objetivo de ganancias, un 5%. Fijaros, tan solo un 5% de la asignación. Es decir, ellos os van a prestar 5.000, os piden un 5%. 20.000, un 5%. Es decir, muy, muy, muy asequible. Lo mismo, una vez hayáis hecho las 40 operaciones, y fijaros, duración media de la etapa semilla como mínimo es un mes, esta etapa son 2 meses, esta etapa son otros 2 meses, esta etapa otros 2, ¿vale? Es decir, tiene que pasar tiempo y tenéis que hacer un mínimo de operaciones. Si tardáis más que 30 días no pasa nada, ¿vale? Es decir, aquí no es como las cuentas de fondeo que antes decían, oye, tienes que hacerlo en 30 días. No, aquí podéis hacerlo con todo el tiempo que queráis. Entonces, fijaros como aquí la puntuación Edge Score también va subiendo a medida que subimos de nivel. Entonces, fijaros, en la incubación ya os prestarían $20.000. Si pasáis la etapa incubación, podéis dar el salto a la etapa aceleración, donde os prestarían $100.000. ¿Vale? En este caso, fijaros, os pagan el 50%, ¿vale? A partir de aquí os pagan el 50% de lo que generéis. Luego, cuando dais el salto a la etapa Pro, os prestan $200.000 y os pagan el 70%. Una vez llegáis a Pro 500, ya os prestarían $500.000, medio millón, y os pagarían el 80%, ¿vale? Pero aquí os piden una puntuación Edge Score de 90, es decir, hay que ser muy consistente con el riesgo. Y si pasamos todos estos criterios, es decir, han pasado 2 meses que estamos con la fase Pro 500, no hemos llegado al 10% de pérdidas y tenemos una puntuación Edge Score de 90 y hemos hecho un mínimo de 50 operaciones, entonces ya podréis dar el salto a Pro M, donde os fondearán con $1 millón, ¿vale? $1 millón, y aquí literalmente pasarán a pagaros el 90% de vuestras ganancias. Y lo único que os van a pedir es que en vuestra cuenta tengáis depositados $5.000 reales. Pero lógicamente, cuando hayáis llegado hasta este punto, tendréis mucho más que 5.000. Entonces, habéis visto que está diseñado de una manera completamente diferente a las cuentas de fondeo tradicionales como FTMO y Notorial, ¿vale? Y literalmente el enfoque que le han dado a esto, aquí han dicho, vale, nosotros no queremos traders novatos o traders que no sean consistentes, y sobre todo lo que no queremos es el típico trader que tiene chiripa, aprueba un examen de fondeo, pero luego resulta que como el resto pues es inconsistente y no es rentable. No. Vamos a diseñar no un examen, porque no es un examen, sino unas pruebas bien estipuladas y sobre todo con una visión largo plazista, que si el trader nos demuestra que es rentable a largo plazo, que es consistente con el riesgo y que realmente sabe de trading, pues llegará al punto en el que nosotros le vamos a prestar $1 millón para que opere
con este capital y le vamos a pagar el 90%. Entonces, fijaros, como os digo, hay que tener una visión largoplacista. No es algo que vayáis a hacer de la noche a la mañana y sobre todo no es algo que vais a hacer en un mes o dos. Lo que sí podéis hacer es que literalmente en 3-4 meses, pues en 3, 4, 5 meses podríais estar fondeados con $100.000, ¿vale? Y os estarían pagando el 50%, lo cual está bastante bien, pero luego, fijaros, ya daréis el salto a 200.000, os pagarían el 70%, luego a $500.000 donde os pagarían el 80%, ¿vale? Entonces, chicos, como os digo, tenemos aquí por primera vez un broker reputado y regulado ofreciendo la posibilidad de fondear a traders, y no digo la palabra examen porque no es un examen, ¿vale? Pero simplemente ya habéis visto que la manera en cómo estipulan y el enfoque que tienen ellos en todo esto es completamente diferente a las típicas cuentas de fondeo que todo el mundo conoce. Ahora bien, vamos a hablar de algo a lo que hay que prestarle un poco de atención, ¿vale? Y fijaros, sería exactamente aquí, lo han puesto al final del todo, ¿vale? Y esto es importante. Y tiene que ver con los diferentes tipos de brokers. Entonces, chicos, todo lo que os he explicado aquí, estos son 2 clases de nuestra formación gratuita de trading. Ya sabéis que tenemos una formación de day trading completamente gratuita. Al link con los comentarios y esto del vídeo lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Entonces, ahora es donde entra la parte delicada sobre todo esto de aquí, ¿vale? Existen varios tipos de brokers. Existen los brokers market makers, los ECN y los STP. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues de manera muy resumida, el broker market maker actúa como contraparte en todas vuestras operaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los brokers normalmente ya sabéis que únicamente lo que hacen es de pasarela de pago entre vosotros y el resto del mercado, ¿vale? Y el broker gana dinero mediante comisiones y spread, ¿vale? Este es el modelo de negocio de los brokers. Ahora bien, existen varios tipos de brokers, los market makers y los ECN o STP, que a estos se les denomina non-dealing desk o non-market makers, ¿vale? Entonces, el market maker hay que tener un poco de cuidado porque es un broker en el cual él actúa como contraparte en vuestras operaciones. Es decir, que cuando yo quiero vender, por ejemplo, una acción de Tesla o lo que sea, se la estoy vendiendo al broker directamente, ¿vale? No se la estoy vendiendo directamente al resto del mercado. Y esto tiene pros y contras. El pro es que es una ejecución muy rápida porque directamente se la vendo al propio broker, no tiene que llegar al resto de mercado, pero existe conflicto de interés. Significa, otra vez, que si a vosotros os va bien, al broker le va mal. Y chicos, esa es la realidad. Si vosotros ganáis $1.000 en una operación, significa que el broker ha perdido $1.000 en esa operación. En cambio, los brokers ECN significa Electronic Communication Network, básicamente estos brokers conectan directamente, os conectan a vosotros con el resto de traders o bancos, fondos de inversión, hedge funds, etcétera, ¿vale? Entonces, los ECN suelen tener spreads más ajustados y cobran una comisión por operación. ¿Por qué cobran una comisión por operación? Bien, pues porque precisamente como envían vuestra orden al resto del mercado, pues cobran esa pequeñita comisión, ¿vale? Y los STP, Straight Through Processing, es muy similar al ECN, casi no hay diferencias, ¿vale? Entonces, la diferencia está entre los market makers y los SN STP, ¿vale? Aquí os dejo una pequeña tabla comparativa entre los diferentes tipos de brokers, ¿vale? Quito la cabeza del medio por si queréis echarle un vistazo y poner pausa, ¿vale? Pero bueno, chicos, no me voy a enrollar más porque todo esto lo explicamos en la formación gratuita, que la tenéis debajo, ¿vale? Pero aquí es donde entra el punto delicado, fijaos, el programa de Axi Select, no el broker, ¿eh? El programa de Axi Select solo está disponible para clientes de Axi Trader Limited. Los CFDs conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión y en nuestras operaciones con usted actuaremos como contraparte principal en todas sus operaciones. Al loro, ¿vale? Entonces, chicos, básicamente os están diciendo que las personas que apliquen a este tipo de cuentas de fondeo, pues directamente es el broker que actúa como contraparte, es decir, que están actuando como market makers y puede existir el conflicto de interés. Puede existir conflicto de interés, ¿por qué? Pues porque si a vosotros os va bien, al broker generalmente le irá mal, ¿vale? Pero fijaros, aquí dicen, en nuestras operaciones con UT actuaremos como contraparte principal de todas sus operaciones. Entonces,
¿Qué es lo que yo creo que realmente ocurre detrás? Y estaría bien que en este aspecto Axie fuera un poco más transparente. Pues yo entiendo que en las fases iniciales, como estamos hablando de cantidades muy pequeñas, al inicio os van a prestar 5.000, luego 20.000, luego 100.000, luego 200.000 dólares. En estas fases yo creo que Axie va a actuar como market maker y será vuestra contraparte. Pero en el momento que algún trader llegue a alguna de estas fases, la Pro o la Pro M, donde ya estamos hablando de capitales más grandes, yo creo que aquí sí que van a coger vuestras órdenes y las envían directamente al resto del mercado. ¿Vale? Ahora bien, chicos, ¿hay que preocuparse porque sea market maker, porque no sea market maker? Realmente no, ¿vale? Realmente no, y fijaros, esta web de aquí, de Daily Forex, podemos comparar diferentes brokers y fijaros, Interactive Brokers, que no es un broker específico de day trading en Forex, ¿vale? Pero es un broker muy conocido y muy reputado en España. Fijaros que está regulado por la FCA, por la CFTC, por la ASIC, que hemos mencionado al inicio, y también está regulado por la CNMV en España, ¿vale? Entonces, fijaros, Interactive Brokers es un broker súper establecido, súper reputado, que ya tiene su audiencia, ya tiene su todo, ¿vale? Lleva en juego desde el 1978 y fijaros, es un broker market maker. Únicamente es market maker. Entonces, sí, hay que saber la diferencia entre brokers market makers y el resto, ¿vale? Que con los market makers pues existe este conflicto de interés, pero al final como son brokers que están sujetos a regulaciones muy estrictas, realmente tampoco es tan importante el factor este del conflicto de interés, ¿vale? Entonces, chicos, como os digo, estaría bien que Axie diera un poquitín más o fuera un poco más transparente en concreto sobre esto de aquí, si realmente actúan como contraparte en todas nuestras operaciones o si, dependiendo de en qué fase os encontréis, actúan como contraparte y a partir de qué fase lo envían directamente al mercado, ¿vale? Y chicos, para aplicar a Axie Select, al programa de Axie Select, pues cuando vosotros os creéis una cuenta y creéis vuestra primera cuenta de trading, ¿veis? Yo le doy a New Account, aquí abajo directamente os aparecerá una casilla que os dirá que automáticamente cuando creéis vuestra cuenta os van a otorgar una cuenta de Axie Select. Si queréis la podéis utilizar y si queréis no la utilizáis, ¿vale? Entonces, como podéis ver, Axie tiene dos tipos de cuentas diferentes. Una cuenta en la que cobran 9 pips de spread, pero no cobran comisión, y una cuenta en la que cobran spreads muy bajos, desde 0 pips, pero cobran una pequeña comisión del 7%. Y aquí os dicen que este tipo de cuenta pues, es para traders novatos y este tipo de cuentas para traders experimentados. ¿Por qué ofrecen dos tipos de cuentas? Bien, pues por lo que acabamos de explicar, ¿vale? Las cuentas o los brokers market makers son más intuitivos, la conexión es más rápida, la ejecución es más rápida porque directamente vendemos al propio broker. Entonces, aquí en Axie muy probablemente, como podéis ver aquí no cobran comisión, pues muy probablemente es porque esta cuenta sea una cuenta market maker donde Axie va a actuar como contraparte y las cuentas profesionales pues serán seguramente ECN, Electronic Communication Network, por eso cobran esta comisión, porque nuestras órdenes, todas las operaciones que nosotros hagamos realmente se van a ejecutar en el mercado real y nuestra contraparte pues van a ser el resto de traders o de fondos de inversión o de hedge funds o banca privada o lo que sea, ¿no? Pero chicos, cuando vosotros creéis vuestra primera cuenta de trading, ¿vale? Que fijaros, yo justo me he creado una y he depositado 10.000 dólares en esta cuenta, pues al momento os van a otorgar vuestra cuenta de Axie Select. Y para empezar con la cuenta de Axie Select, lo único que vais a tener que hacer es fondearla y depositar un mínimo de 500 euros, que al final tenéis varias opciones. Podéis hacerlo con criptomonedas, con tarjeta de crédito, con transferencia, con lo que sea. Entonces, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Literalmente os he dado toda la información que necesitáis saber para entender a la perfección qué es Axie Select y cómo funciona y sobre todo cómo se diferencia del resto de cuentas de fondeo. Y realmente yo os recomiendo que si alguno de vosotros está planteando esto del trading en serio y a largo plazo, pues antes que comprarse una cuenta de fondeo en una empresa normal y corriente, que ya sabemos los pros y contras que tienen y los problemas que dan, pues recomiendo de verdad que le echéis un vistazo a esto de Axie Select. Y como os digo, chicos, no tengo ni link de afiliación, ni código de descuento, ni me pagan para hacer este vídeo, ni nada por el estilo, ¿vale? Esto es mi opinión personal. Dicho esto, dejamos este vídeo aquí y nos vemos en la próxima.